¿Y a qué se debe que México no tenga una fuerza militar destacada en materia de operatividad, de potencia? O sea, nos cuesta pensar que se debe exclusivamente a que México es un pueblo que no tiene vocación guerrerista. Ahora, bueno, mira, esto se debe, esa es mi muy humilde hipótesis. Hay unos tratados de Bucareli que se hicieron en 1923 en las que obligaron al entonces presidente Obregón por Estados Unidos, que no reconocía a ese régimen después de la Revolución Mexicana de 1910, 13 años después, 13 años después, ¿sí? ¿Qué sucede? Se firman los tratados de Bucareli, que supuestamente son secretos, todavía no se han divulgado. ¿Ve cuántos años ya pasaron? No se conoce esa información. No se conoce. Bueno, todos tenemos una copia, pero no lo puedo decir en voz alta porque mañana me meten demandas tanto Estados Unidos como el ejército mexicano. Todos tenemos, por alguna razón tenemos, yo tengo una copia, ¿no? Okay. Pero no lo escuchaste y no lo escucharon los televidentes. En esos acuerdos de Bucareli se le prohíbe a México desde 1923, ya casi 100 años, porque estás hablando, estamos en 18, faltan 5 para que sea el 20, y no lo van a publicar, se va a prolongar. Mira, es muy fácil, hay 2 hilos conductores. Uno es el petróleo. Hay que indemnizar a los estadounidenses por la revolución y lo que les quitaron de su propiedad del petróleo. Esa es una. Sigue el hilo conductor del petróleo. Por eso a mí se me ha hecho muy fácil seguir la secuencia. Dice, es que Jalife es un gran previsor, no, yo hago perspectiva. Lanza pronósticos infalibles. Sí, infalibles, etc. Y no es así. Uno sigue hilos conductores de lo que es la lectura geoestratégica y no te equivocas. Y ahí lleva a la entrega del petróleo. Ese es un hilo. El segundo, obligan al ejército mexicano, o le prohíben, mejor dicho, al ejército mexicano no tener cierto tipo de armas en la frontera. No tener otro tipo de armas como son una gran aviación, una marina. ¿Cómo te puedes imaginar que el ejército mexicano no tenga submarinos? Y los narcotraficantes tienen submarinos. Luego me la platicas. Y ahí te va la peor. Como si fuera poco los tratados, así les llaman, los tratados de Bucareli, porque fueron firmados en una casona cerca de una calle de Bucareli en la Ciudad de México. En 1970, el entonces asesor de seguridad nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, quien es el creador conceptual de la globalización. Decía, a través de la globalización, Estados Unidos y su tecnología y sus finanzas iban a dominar el mundo. Lo que pasa es que Brzezinski ya se murió y antes de morirse, yo creo que aceleró su muerte, nunca imaginó que China e India estarían superando en la globalización que inventa Estados Unidos. China con su gran comercio, su economía, e India con el software. Pero a lo que voy, ¿qué dice Zbigniew Brzezinski? No queremos un Japón en la frontera. Sí. Entonces ahí hay problemas porque a México no ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Los acuerdos de Bucareli o el Tratado de Bucareli, hay gente que sigue invocando este acuerdo, estos tratados, como si fuese un acuerdo secreto que subordina a México con Estados Unidos para la eternidad. Es la ignorancia la que hace que algunos compañeros o personas en general expresen semejante barbaridad. El Tratado de Bucareli, o sus acuerdos, se dieron en 1923 en el gobierno de Obregón, que urgía del reconocimiento de Estados Unidos para acceso a créditos, para un trato mejor comercial. Estados Unidos se convirtió en decir quién era legítimo y quién no lo era. Se le dio un poder o asumió un poder verdaderamente arbitrario, discrecional. Y en esos acuerdos, lo que el gobierno hizo en esencia, había muchos temas sobre indemnización a norteamericanos por los daños que se había generado en la revolución, pero el tema de temas era que la Constitución de 1917, en su artículo 27, estableció que toda la riqueza del subsuelo es de nuestro pueblo, el agua, los minerales y por supuesto el petróleo. Porfirio Díaz había regalado el petróleo a finales del siglo XIX a Estados Unidos y Gran Bretaña centralmente. Entonces, cuando se da la Constitución, las petroleras se pusieron con las uñas de fuera, diciendo que se les quería quitar lo que era de ellas, su petróleo, nuestro petróleo era su petróleo. Y por lo tanto presionaron de que no habría reconocimiento si el gobierno de Obregón no determinaba que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Ese es en esencia
el acuerdo, los tratados de Bucareli. Con Calles, que estuvo 24-28, lo que hizo fue determinar que la Corte emitiera una sentencia de que efectivamente la Constitución no era retroactiva para darle tranquilidad a las petroleras de que podían seguir saqueando nuestro petróleo. Fue hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas que en 1938, el 18 de marzo, expropió y recuperó esa riqueza tan importante para nuestro país y con eso dejó liquidados los acuerdos de Bucareli. Yo tengo un libro con los tratados que fue publicado por la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos, que está en inglés y en español. Además, en Internet se puede acceder a los acuerdos. Este libro es un libro excepcional, lo conseguí en La Lagunilla. Hubiese querido traerlo para mostrarlo, pero no sé por dónde anda en el montones de libros que tengo en la casa, así es que no hay que seguir repitiendo esa barbaridad. Nosotros tenemos una situación de sujeción, de hecho, a la economía de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, porque el 90% de nuestro comercio está ligado al vecino país, por el poder económico y militar que todavía el vecino país tiene, por la brutalidad con que nos ha tratado, que en algún momento nos robó el 60% del territorio, pero no es porque haya unos acuerdos de Bucareli y nuestro gobierno está haciendo un trabajo para recuperar la independencia y la soberanía nacional, que es muy importante y hasta ahora ha dejado con absoluta claridad el compañero presidente López Obrador. Así es que no sigamos repitiendo esa barbaridad que los acuerdos de Bucareli como si fueran acuerdos secretos de sujeción. Hay que estudiar la historia del país y hay que ubicar las cosas en su justa proporción. El gobierno de Peña, en complicidad con el gobierno, con los panistas, entregó en la reforma energética nuestro petróleo en un 20%. Eso ha dicho el compañero presidente que no lo va a pelear, que con el 80% que nos quede es suficiente. Yo estoy convencido que hay que recuperar todo, pero hoy hay demasiados frentes abiertos y quien tiene la conducción política del país es el compañero presidente López Obrador, pero no hay ningún acuerdo de sujeción, ni de Bucareli, ni de ningún tipo de nuestro país al gobierno de los Estados Unidos.